Hoy conocemos de primera mano las obras que se están realizando en el poblado de Villaflores, poniendo fin a muchos años de agonía en este lugar de Guadalajara. Años de vandalismo, destrucción, incendios y robos de toda clase, incluso de las estructuras metálicas que sujetaban los techos y cubiertas, sumados a la antigüedad de la construcción y al abandono desde finales del siglo pasado, dejaron en ruina el poblado. Este deterioro de Villaflores llevó a su declaración como bien de interés cultural el 1 de abril de 2015 para frenar su ruina. Tanto el Ayuntamiento de Guadalajara como la empresa responsable del edificio principal elaboraron un primer proyecto de consolidación de todo el poblado, redactando un plan para evitar su colapso total. Se está trabajando en todos los edificios de Villaflores. Hoy nos vamos a centrar en el edificio principal de este poblado, de la mano del arquitecto director de las obras de consolidación. Estamos en el poblado de Villaflores. Es una explotación agropecuaria que data de muchos siglos atrás y fue la duquesa de Sevillano quien le dotó de un carácter excepcional al encargarle sus edificaciones a Ricardo Velázquez Bosco. Estamos rodeados ahora mismo de todas estas edificaciones, naves, viviendas, un palomar, una iglesia y un edificio principal, que es el que tenemos aquí a mis espaldas, que es el que albergaba la parte fundamental de lo que era la explotación, guarda de cereal, la vivienda de los gerentes, las escuelas de los niños y bueno, tenía su importancia. La escuela reunía cerca de 60 chavales. Acompañadme que vamos a ver el edificio principal, que es el objeto de la obra que estamos ejecutando por nuestra parte, que como podéis ver tiene unas dimensiones importantes y está compuesto fundamentalmente en sus fachadas por ladrillo y mampostería de piedra. Tiene todos los elementos muy vandalizados, podéis ver grafitis, podéis ver cómo ha habido que tapiar las ventanas con ladrillo, porque todo el mundo que se ha intentado colar y llevarse todo lo que han podido, y bueno, estamos intentando recuperar la esencia del edificio que era, a través de esta rehabilitación, que fundamentalmente vamos a atacar. Lo que estamos intentando es rehabilitar las cubiertas del edificio, porque estos edificios antiguos se caen por sus cubiertas, no por sus cimentaciones, y la conservación de él se conseguirá protegiéndole de nuevo con esta cubierta que estamos ahora mismo en fase de rehabilitación. Que como podéis ver, Ricardo Velázquez Bosco pues lo construyó con muros de mampostería en base, muros de ladrillo de tejar y cuarterones también en la misma mampostería que en el Zócalo. Una construcción muy sencilla, pero que le daba un carácter importante a lo que era una explotación agropecuaria, un carácter excepcional a lo que era este tipo de explotaciones. Estamos ahora mismo en la misma puerta del edificio principal, donde podemos ver que se está reconstruyendo la espadaña, la cual se cayó, yo entiendo que por golpes de viento, por falta de consistencia en la estructura interior que tenía la cubierta. Las goteras han afectado también a la estabilidad de esas maderas que sujetaban las cubiertas, y todo ello ha conllevado a que hubo un desplome donde vino abajo la espadaña. Ahí podemos ver cómo están ahora mismo trabajando en volver a levantar el elemento tan característico que conforma esa espadaña. En todo este proceso de rehabilitación, como podéis comprender, los permisos que necesitamos pues son en constante movimiento, porque siempre hay imprevistos y cuestiones que hay que resolver sobre la marcha, que en cualquier otro tipo de obra pues somos la dirección de obra quienes las abordamos, pero en obras de este tipo, lógicamente necesitamos el consenso pues de las administraciones actuantes sobre este tipo de edificios, al ser un bien de interés cultural, como es el Ayuntamiento y como es la Dirección General de Patrimonio. Entonces, todas esas actuaciones y todas esas conversaciones pues llevan sus plazos y llevan tiempos
que a veces pues la obra no lleva el ritmo que nos gustaría que llevara. Como veis, estamos en el patio del edificio central, el edificio más importante del poblado de Villaflores, el cual en su parte central tiene este templete que pensamos que es posterior a la edificación del edificio central, porque no guarda las simetrías y no guarda las proporciones que tiene el resto de edificaciones. En esta situación en la que nos encontramos ahora mismo, y físicamente nos estamos en el patio central, en este momento estamos abordando la reconstrucción y rehabilitación de los elementos de cubierta para proteger el resto del edificio que queda en pie y bueno, a la espera de poder albergarle algún uso futuro. Como podemos ver en las paredes, hay unos elementos de madera salientes que posiblemente eran donde se colgaban los arneses de las caballerizas. Ahora vamos a pasar a una de las salas, el ala derecho del patio central, que contiene lo que eran las caballerizas del recinto. Un elemento muy peculiar porque conserva uno de los elementos originales más representativos del interior de estos edificios, que son unas balconadas, que era el lugar donde dormían los arrieros. Se conservan bastante bien, gracias a que los hemos protegido desde hace ya bastante tiempo, y se puede ver cómo son y esperamos restaurarlos cuando llegue el momento, lógicamente. Y por desgracia, pues aquí se han llevado unos pilares de acero que había y que soportaban parte de estas estructuras, así como parte de los forjados. Al igual que el resto, pues es una zona muy deteriorada, donde estaba lleno de escombros, los forjados caídos en el suelo, así como las cubiertas, y aquí ya podemos apreciar parte de las cubiertas restauradas recientemente. Si miramos hacia arriba, podemos contemplar la reestructuración y rehabilitación que hemos realizado en las cubiertas a través de una estructura pues, como la que había anteriormente, sobre durmientes, una estructura de par y picadero, donde se soporta par a par cada una de las maderas y las cuales sujetan el entablado a continuación sobre el cual vienen las tejas. Y este elemento que estamos observando, ese corresponde con lo que llamaríamos los camastros de los arrieros, donde dormían para liberarse del suelo, que estaría, entiendo, pues húmedo, con orines de animales, con excrementos, y ahí al menos pues tenían cierta higiene al separarse un par de metros de lo que es el suelo de la nave. Podemos ver en su parte inferior cómo seguramente colgarían los arneses o las sillas de montar o las correas, las cinchas, y por encima está esta balconada tan característica de esta nave y que le da un carácter especial a este espacio, y que se ha conservado a lo largo del tiempo bastante bien. Podéis ver los pesebres, que son estos elementos que sobre este muro de mampostería, este durmiente de madera que tiene una cubrición de chapa, y se pueden ver los elementos metálicos donde ataban a los animales para que no se movieran de un sitio a otro, y aquí es donde comían los animales, aquí se les echaba la comida, que por el número de pesebres podrían rondar las 40 unidades de animales que pudo haber aquí dentro. Pues se han descubierto estos suelos empedrados tan maravillosos a la hora de limpiar, de desbrozar de tanta maleza como había, y la verdad que es muy interesante ver estas retículas de cantos rodados esparcidas por todo el patio, que le dan una característica importante, donde podemos ver que incluso hay sumideros de desagüe, canalizaciones de desagüe, ya para la época en la que estábamos,
en bastante buen estado. Seguimos en el patio central de este edificio, dividido en 3 grandes naves. Hemos visto una, que son las caballerizas, y esta es la nave posterior, que vamos a adentrarnos en su interior para ver sus dimensiones. Es una nave completamente diáfana, con una estructura de cubierta exactamente igual a las caballerizas, y la peculiaridad de esta nave diáfana es que su suelo está preparado con una gloria por debajo. Una gloria es un elemento que ya utilizaban los romanos para calefactar el suelo, con lo cual entendemos que esta nave estaba dedicada al cereal, y ese calor que mantenía el suelo le ayudaba a secarse, siendo un lugar pues, donde podríamos tener nuestro cereal sin humedades a lo largo del invierno. La estructura de cubierta es exactamente igual que la de caballerizas, con las mismas dimensiones. Se mantiene la dimensión de las cubiertas en las 3 alas laterales y posterior, siendo una estructura de pares atirantados cada 5 cerchas. Ahora estamos en el acceso al edificio, lo que sería el portal de entrada del edificio principal del poblado de Villaflores, que albergaba en su primer cuerpo, a ambos lados del portal de entrada, 2 viviendas, unas aulas y alguna oficina para llevar la contabilidad de la explotación. Techos muy altos, separación de usos. Seguramente aquí teníamos el aula más cerca, las aulas de la escuela más cerca de la puerta. Esta zona de aquí. Esto podría ser un despacho. En el pasillo podemos ver cómo hay una puerta que seguramente es lo que daba acceso a una de las viviendas que había en planta baja. Zonas bastante deterioradas, pero sí podemos ver, pues aquí tenemos una estancia con una chimenea, que no sé si se verá con la cámara. No se le ha caído el techo de encima, como ha ocurrido con alguna otra estancia, y como bien vemos o bien no vemos, pues hay muy poca luz, porque las ventanas están tapiadas para que no accedan al interior, dado el vandalismo que ha habido y la de gente que ha entrado a ver lo que había o a curiosear en los interiores del edificio. Dentro de las estancias, lógicamente nos encontramos con una cocina con su pequeña despensa, una chimenea. Para la época no tenían calefacción, lógicamente. Hay zonas alicatadas, lo cual nos puede recordar que esto puede proceder de alguna reforma ya más entrado del siglo XX. Y también podemos ver todos los puntales que hemos tenido que colocar para acceder con cierta seguridad al interior de este ala principal, que es el que mejor conservaba sus estructuras. Seguimos en el portal del edificio principal. Este portal era el acceso a todas las estancias del conjunto, y podemos ver en el portón que daba acceso al patio interior pues el golpe que se dio de llevar cuando se cayó la espadaña, porque deterioró tanto el muro de mampostería como los dinteles que soportaban dicho muro. De hecho, el dintel que queda en pie es una viga de hierro de la época, que se ve que está doblada y que tendremos que rehabilitar pues cuando toque, cuando se aborde esta zona. Si nos giramos, vemos en el lado contrario donde se ubicaba la espadaña y donde se está reconstruyendo en esta fase de obras ese elemento, que junto con las cubiertas completará lo que es la rehabilitación de cubiertas de este edificio principal, que es lo que estamos abordando en este momento, la rehabilitación de las cubiertas del edificio principal para consolidación y mantenimiento de este emblemático edificio. Bueno, pues esperemos que de aquí a muy poquito tiempo tengamos levantada esta espadaña, tengamos levantada esta cubierta del edificio principal en su volumen delantero, y el edificio quede protegido de la intemperie
y en una segunda fase, una siguiente fase, pues pueda contemplar una rehabilitación integral. Sin embargo, este plan especial de protección del poblado, que supondrá una inversión de casi 3 millones de euros, no servirá de nada si no hay una concienciación por parte de la ciudadanía sobre la importancia de mantener nuestro patrimonio y denunciar ante las autoridades las situaciones de vandalismo de las que seamos testigos.